Viene la cuarta ponencia, ADN antiguo y su aplicación en grupos antiguos del noroeste de Sonora. Es otra ponencia colectiva cuya presentación estará a cargo de Fernanda López Moreno, a quien cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias, buenos días. Nuestra presentación se llama ADN antiguo y su aplicación en grupos humanos, ADN antiguo y su aplicación en grupos antiguos del noroeste de Sonora. Somos un equipo de la UNAM y de la ENA. ¿Ya podrías cambiar, por favor? Está presentada muy básica, ¿no? Con un fin de para que las personas lo conozcan en general. Sabemos que el sitio del Arrastre, que está dentro del desierto de Sonora, pues contienen vestigios bien conservados sobre la historia humana antigua. En eso coincidimos los proyectos arqueológicos que estamos presentando. El Arenoso es una región que presenta una serie de sitios arqueológicos de los cuales ya se han hablado, y podemos encontrar fósiles, estructuras de combustión, líticas, cerámica de diversos periodos que nos pueden dar diferentes tipos de información. En el sitio del Arrastre, el hallazgo de los 4 esqueletos humanos destaca porque son esqueletos correspondientes al periodo de arcaico tardío, agricultura temprana. Aquí podemos ver la ubicación, donde está la región del Arenoso en el estado de Sonora, y ahí podemos ver la localización en el momento del hallazgo. Ahí está, de los entierros. Sobre los primeros pobladores o los pobladores antiguos de la región, pues nuestro acercamiento es a través de la investigación arqueológica. El proyecto Poblamiento Temprano del noroeste de Sonora pues incluye con multidisciplinaridad, ¿no?, de disciplinas. Tenemos investigación arqueológica, etnográfica y la ayuda de muchas otras disciplinas. Hay periodos regionales definidos en base a características específicas, de las cuales se acaban de hablar hace poco, ¿no?, en las ponencias anteriores. Tenemos aquí la presencia de los entierros en el momento de la excavación. Ahí están. Bueno, son los entierros que se encontraron en el Arenoso, y la etapa cronológica para la región, que es caracterizada y tiene desde el Paleolítico temprano hasta la ocupación Tohono-O'odham, que es cuando ya la registran los europeos. Los entierros del sitio del Arrastre pues son muy importantes para nosotros porque los restos óseos representan la evidencia evidencia directa del grupo cultural. Entonces tenemos, digamos, pues sí, los restos de los pobladores, como base de estos estudios que se han realizado a los esqueletos, pues tenemos estudios morfológicos, estudios moleculares y tafonómicos. El estudio de DNA antiguo se incluye en los estudios moleculares, y todo esto es con el fin de comprender parte de la vida prehispánica de la región, de la compleja vida y los procesos bioevolutivos que se han dado al paso del tiempo. Bueno, entonces yo soy antropóloga física, y los estudios moleculares se incluyen en este ramo mediante la antropología genética. La antropología genética es una rama de la antropología biológica que está basada también en la biología evolutiva, la genética de poblaciones, tiene un aporte tecnológico muy grande de la bioinformática, la biología molecular y la genética humana, entre muchísimas otras disciplinas. Estas son las principales, pero digamos que sintetiza conocimientos, herramientas y métodos de muchas de estas disciplinas. Es para obtener datos e información genética a preguntas antropológicas que nosotros nos hacemos. Y bueno, y lo importante de esta rama es que incorpora la visión biocultural de las interacciones genético-ambientales que se han dado. El estudio del DNA antiguo pues se ha desarrollado a partir de la década de 1980 y ha incrementado. A partir de 1985 más o menos, que se desarrolló la técnica de PCR o reacción en cadena de la polimerasa, pues se permiten obtener fragmentos de DNA muy degradados y fragmentos muy escasos. Se permiten obtener muchos más fragmentos de estos para su análisis. Por favor. El ADN antiguo, bueno, pues se utiliza para conocer la historia genética de las poblaciones antiguas, como migraciones humanas, el proceso de poblamiento de los continentes, los mestizajes entre los grupos, algunos parentescos y la variabilidad genética de las poblaciones. También se usa para conocer
conocer la evolución humana dentro y fuera de África ya de una manera mucho más específica y general, así como relaciones filogenéticas con otras especies. También se conoce como ADN-A y bueno, se le llama así porque es obtenido de muestras biológicas con diferentes grados de antigüedad. Estas muestras pueden provenir de restos de organismos fallecidos de sitios arqueológicos, históricos, especímenes de museo, tejidos momificados, restos de plantas, permafrost, escenas de crimen, etc., ¿no? Es muy utilizado en la antropología, la paleoantropología, la arqueología y la ciencia forense. Tiene muchas aplicaciones. Nosotros utilizamos el ADN nuclear para determinar el sexo de los individuos que ya lo tenían establecido morfológicamente, sin embargo la decidimos aplicar para corroborar estos datos y en el caso del individuo infantil determinar el sexo, porque debido a la poca madurez de los restos pues no se puede asignar. ¿Le puedo revisar la anterior? Bueno, también ya mucho más específico, la determinación del parentesco entre los individuos, por ejemplo de una misma fosa, de una necrópolis, determinar relaciones familiares entre otros restos. La siguiente. Bueno, el ADN de una manera muy general se encuentra en todas las células de los seres vivos, también lo pueden contener organelos que son como las mitocondrias y los plastos. Constituye la principal molécula de herencia biológica y determina el desarrollo, las funciones y las expresiones en los organismos. Los ácidos nucleicos forman parte de las moléculas esenciales para la vida como la conocemos. La siguiente. Y bueno, en este diagrama podemos ver cómo en el núcleo de la célula se encuentran los cromosomas. Si desarrollamos más o menos este cromosoma, podemos llegar hasta los pares de bases, que es como está organizado el DNA. Y digamos, esta es la parte más pequeña, ¿no? Como en pequeños eslabones. La siguiente. Este otro diseño es un poco más sencillo y me gustó para ejemplificar aquí cómo podemos obtener dos tipos de DNA. El núcleo contiene los cromosomas y podemos obtener DNA nuclear. Y de las mitocondrias podemos obtener DNA mitocondrial, que es circular. Por favor, la siguiente. El DNA mitocondrial es circular, cerrado, de doble cadena, se replica de manera semiconservativa, eso quiere decir que pasa casi directamente de una generación a otra y se hereda por vía materna exclusivamente, al menos eso se ha estudiado, ¿no? Se ha comprobado. En humanos está formado por 16.500 pares de bases aproximadamente. Y bueno, aquí tenemos una imagen. No vamos a entrar en explicaciones, pero está definido en base a regiones, está contado. En la década de los 80 pues, se secuenció completamente el genoma mitocondrial humano para tenerlo como referencia. Este genoma es muy especial, es muy útil para la reconstrucción del pasado, basados en características como, por ejemplo, la poliplasmia. Quiere decir que dentro de las células hay pues muchas mitocondrias, pueden haber de 1000 a 1500. Si nosotros extraemos el DNA de esas mitocondrias, pues ya sería una cantidad más grande, ¿no?, que obtener solo del núcleo. También la herencia exclusivamente materna, que nos permite guiarnos en base a los linajes maternos o los grandes grupos ancestrales, y el cambio molecular, que es la tasa de cambio o de mutación, que favorece conocer el paso del tiempo a través de estos cambios. El siguiente. Bueno, en base a lo que es el DNA antiguo, pues es diferente del actual. ¿Por qué? Porque desde el momento de la muerte del organismo, el sistema de reparación celular detiene su funcionamiento, y no solo eso, sino que es una degradación constante y continua que permanece y permanece y permanece y permanece hasta que ya se degrada completamente todos los restos. Sufre modificaciones químicas post-mortem por oxidación, hidrólisis y otros procesos químicos que reducen la posibilidad de obtener DNA. O sea que a la par que se va degradando el hueso, también molecularmente pues se va degradando. Ahí estamos trabajando en el laboratorio de antropología genética de la UNAM y aplicamos la determinación del sexo. Utilizamos este método que es con el gen de la melogenina, localizado en los cromosomas sexuales con regiones que no son homólogas, que constituye un método, digamos, sencillo. La asignación del haplogrupo mitocondrial, bueno, nosotros partimos de que son pobladores antiguos, son nativos americanos y deben corresponder a alguno de los 4 haplogrupos
caracterizados para las poblaciones americanas, que son el A, el B, el C y el D. Estos son caracterizados en base a mutaciones específicas que pueden ser un cambio, una deleción. Aquí están especificadas, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, el haplogrupo A es una ganancia en el sitio de restricción para la enzima HAE y etcétera, ¿no? Depende de las regiones del DNA mitocondrial. La siguiente. Bueno, nuestros resultados. Nosotros sabemos que la contextualización de las secuencias obtenidas es el factor que determina su autenticidad y valor. Nosotros bueno, esta es una foto de uno de nuestros experimentos donde podemos observar cómo hicimos 4 marcadores para cada elemento, para cada una de las muestras. Se ve así un poco degradado y barrido, por lo mismo que les comentaba, es DNA antiguo y es muy difícil obtenerlo, es muy difícil que permanezca una vez que ya lo tenemos en la solución, continúa su degradación y es muy difícil conservarlo. La siguiente, por favor. Nuestros resultados generales fue que obtuvimos, por ejemplo, del individuo A, dio positivo para el haplogrupo B. Perdón, el individuo 1 dio positivo para el haplogrupo B. El individuo 2 da positivo para el haplogrupo A. El individuo 3 da positivo para el haplogrupo D y da positivo para el cromosoma Y, eso significa que es hombre. Y el individuo 4 da positivo para el haplogrupo A y positivo para el cromosoma Y. La siguiente. Bueno, nuestras conclusiones en general, pues es que fue posible obtener ADN de los restos bien preservados del desierto de Sonora en base a características que nosotros ya estudiamos acerca del suelo, del contexto y la conservación de los restos. Nosotros tuvimos la posibilidad de obtener haplogrupos y también tenemos la posibilidad de seguir trabajando con estas muestras y obtener subhaplogrupos y hacer una secuenciación. Nosotros, bueno, pues en general de todo esto podemos obtener más información y si se aplica también en otros restos, otras colecciones antiguas de la región, pues se pueden comparar, se pueden hacer una cantidad de análisis que nos pueden dar mucho más información acerca del comportamiento de estos grupos humanos. Y bueno, agradecemos el apoyo de CAPIT y CONACYT para la realización de este proyecto. Este proyecto se deriva del proyecto Poblamiento Temprano en el noroeste de Sonora y pues les agradecemos mucho a todas las personas que nos han apoyado en nuestros viajes a Crapahuaca. Muchísimas gracias. Muchas gracias.